A las 6:05 de la mañana, el Caribe despierta con el rugido de los motores y la espuma blanca que corta el mar. 3 patrulleros venezolanos avanzan a toda velocidad, levantando una muralla frente al grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS George Washington. Esto no es una escolta, es un bloqueo. En el puente del destructor USS Gravely, la tensión se siente como una descarga eléctrica. Un solo error de un segundo podría cambiar la historia. ¿Qué sucede cuando el orgullo nacional se atreve a desafiar a un gigante naval de $13,000 millones? Quédate hasta el final del video para ver hasta dónde llega este enfrentamiento en el Mar Caribe. Los 6:05 de la mañana, mientras la mayor parte de la tripulación aún está cambiando de guardia. La sala de radar del destructor USS Gravely da Buxang Motngayhak. La luz verde baña los rostros inclinados sobre las pantallas. En el cuadrante suroeste del display, 3 ecos se encienden casi al mismo tiempo. No se deforman como el ruido. No zigzaguean como un barco pesquero, sino que se deslizan rectos sobre la rejilla de coordenadas como 3 flechas deliberadas. El joven operador de radar frunce el ceño. Filtra el eco de mar con la mano. Amplía la zona sospechosa. Los 3 puntos cambian de color, ahora acompañados por 3 vectores largos y estables. El sistema de cálculo proyecta los datos rumbo 217 alta velocidad, exactamente sobre el eje de navegación actual del grupo de ataque. Él pulsa el botón del intercom, forzando la voz a mantenerse firme. 3 contactos nuevos. Rumbo 217. Aproximación rápida sobre nuestra derrota. El oficial de guardia se acerca por detrás. Fija la vista en la pantalla principal. Nadie hace chistes. Nadie rompe el silencio. En la carta electrónica, el triángulo verde que representa al Gravely y el rectángulo del USS George Washington arrastran sus estelas largas. Desde el suroeste, 3 flechas amarillas avanzan directo hacia ellos, formando una barrera nítida frente a todo el grupo. Confirmar contactos rápidos. Rumbo 217. Sin cambio de dirección ni de velocidad, dicta el oficial de guardia, marcando cada palabra para que el escribiente la deje registrada en el diario de combate. En la pantalla adyacente, un punto rojo parpadea justo en el punto donde las derrotas se cruzan, si nadie altera el rumbo. Ambos lados entrarán en una zona donde un solo error de cálculo bastaría para convertir el Caribe en escenario de una colisión. La alarma de riesgo de abordaje suena seca, corta, repetida 2 veces y se apaga. A lo largo del pasillo, los marineros levantan la cabeza. Los pasos se aceleran. En el puente del Gravely, la iluminación cambia a modo de alerta. Se encienden más consolas. El comandante avanza hasta quedar junto al cristal, pero sus ojos no buscan el horizonte, se clavan en la mesa táctica a su lado, donde los símbolos hablan más claro que cualquier oleaje. La orden viaja por el sistema interno, breve y directa. 10 grados a estribor. Aumentar 2 nudos. Postura de intercepción. Bajo la línea de flotación. La planta propulsora responde con un rugido grave. Entra más combustible. Los ejes giran más rápido. El casco tiembla un instante y se estabiliza a un régimen más alto. La estela blanca a popa se hace más gruesa. Se alarga como un tajo sobre la superficie del Caribe. El Gravely no se echa atrás para esquivar. Se desliza hacia el costado, ganando posición por delante de la formación. Desde ahí, cualquier cosa que venga en línea recta desde el suroeste golpeará primero al destructor antes de acercarse al portaaviones. Ese es su verdadero papel, un escudo de acero entre la amenaza y el corazón del poder del grupo de ataque. Cada milla que avanza es un tramo más de riesgo que le quita al George Washington. En la sala de radar, incluso las palabras cambian. Esto no es sombra, murmura alguien. No es un buque siguiendo discretamente la estela. Esto no es escolta. El operador lo dice en voz alta, para que quede claro en la mente de todos.
Esto es barrera. Es una muralla que se está cerrando a propósito. Los tres ecos mantienen una formación casi en línea recta, cortando por delante de la derrota del grupo de ataque, como si alguien hubiera levantado una puerta metálica justo sobre su ruta, en la cubierta de vuelo del USS George Washington. La orden se transmite con una voz grave, sin gritos, pero sin permitir demoras. Un MH-60R. Seahawk descansa en su punto de estacionamiento. Fuselaje gris oscuro. El señalero de chaleco amarillo levanta los brazos, hace las señas. Las cadenas que sujetan el tren de aterrizaje empiezan a soltarse. Se enrollan a un lado. El equipo de mantenimiento repasa por última vez los cierres de las puertas. El módulo de sensores bajo el morro. Los sistemas de comunicaciones no necesitan conocer todos los detalles de inteligencia. Les basta escuchar la frase que retumba por los altavoces internos. 3 contactos rápidos. Cerrando rumbo del grupo de ataque. 3 contactos rápidos. Cerrando sobre la derrota del grupo. Para ellos, eso solo significa una cosa. El despegue que viene no es un ejercicio. En el Centro de Información de Combate del Gravely, el oficial de armas recibe la directiva postura visible sin apuntar. Todos los sistemas deben activarse, pero ninguno tiene permiso para fijar un blanco concreto. El cañón Mark 45 de proa gira. El tubo se eleva, apuntando hacia el sector de mar donde el radar ha marcado los 3 contactos. En el panel de control, las luces cambian de color. Cada sistema responde listo con un pitido seco. La cámara electroóptica barre lentamente, buscando cualquier silueta sobre la superficie gris. El radar de control de tiro pasa a modo de espera, calculando sin parar escenarios hipotéticos, pero sin enviar aún ningún orden de enganche. El mensaje que emite el buque, incluso sin disparar un solo proyectil, es lo bastante claro: los vemos. Seguimos cada milla que avanzan hacia nosotros y no vamos a apartar la mirada, ni el rumbo. En la cubierta, algunos marineros se aferran a la barandilla. Entornan los ojos contra el viento, intentando distinguir la línea de los cascos que todavía están fuera del alcance visual. Dentro, el CICE se hunde en una luz suave pero tensa. Las pantallas muestran otro mundo: un triángulo verde, un gran rectángulo y 3 puntos amarillos cada vez más cerca. Visto desde ahí, todo se reduce a geometría: líneas rectas, ángulos de corte, distancias que caen. Pero todos entienden que detrás de esa geometría hay otra realidad. Un lado está levantando una barrera. El otro acaba de adoptar la postura de intercepción, decidido a no dejarse expulsar de la derrota que ya ha elegido. El viento sobre la cubierta de vuelo del USS George Washington cambia por completo. Ya no es la corriente de aire uniforme que resbala por el casco, sino ráfagas desgarradas por el motor de un helicóptero que empieza a subir de revoluciones antes de abandonar el buque. El MH-60R Seahawk gris oscuro está pegado al borde exterior de la cubierta, y las cadenas que sujetan su tren de aterrizaje se tensan como tendones justo antes del golpe. El técnico de chaleco amarillo se acerca, revisa agachado cada cierre, cada gancho. Luego levanta ambos brazos, gira sobre sí mismo y da la señal final a la tripulación de vuelo. En los audífonos del piloto, la voz de control de vuelo en la torre resuena clara, separando cada sílaba: Razor 21. Autorizado para lanzamiento. Armas frías. Solo observación. Autorizado para despegar. Armamento frío. Sobre el papel. La misión es solo observar. El rotor principal empieza a girar, lento al principio, luego cada vez más rápido, hasta convertirse en un círculo borroso. El viento en espiral golpea los rostros de los marineros cercanos, arrastrando el olor a sal y a combustible. El fuselaje vibra, da un pequeño sacudón y se estabiliza. Se suelta el freno de las ruedas. Razor 21. Se desliza unos metros sobre la cubierta como un ave de presa probando las alas.
El piloto empuja suavemente el colectivo. El Seahawk se separa del acero. Se queda suspendido un segundo en el aire y luego asciende hacia el cielo del Caribe, que empieza a clarear. Desde unos 500 pies de altura, el mar ya no son manchas de olas sueltas. Parece una lámina de metal fundido que se extiende hasta el horizonte. La estela blanca detrás del portaaviones dibuja una línea recta interminable. A la derecha, el rastro del Gravely es más fino pero más agresivo. Señal de que el destructor está ganando velocidad para ocupar la posición de intercepción bajo las órdenes recibidas. Razor 21 se inclina ligeramente el helicóptero hacia el suroeste, donde el radar había marcado los contactos desconocidos minutos antes. Al principio, sobre el fondo gris del mar, solo se ve una sombra difusa, poco a poco. 3 siluetas se recortan contra la línea del horizonte y se convierten en 3 cascos nítidos. Mantienen una formación cerrada a la proa del buque central por delante, los otros 2 ligeramente retrasados a cada lado, como una punta de flecha de acero apuntando directo a la ruta del grupo de ataque. El operador de sensores en la cabina amplía la imagen. El sistema electro-óptico e infrarrojo alterna entre modos. En la vista térmica, los 3 buques venezolanos son 3 bloques luminosos sobre un mar oscuro, con una estela de calor que se alarga detrás de ellos. En modo óptico se distinguen con claridad la superestructura, los tubos lanzamisiles, el cañón de proa, las antenas de radar girando lentamente. En el mástil, la bandera venezolana flamea con fuerza. Los colores amarillo, azul y rojo destacan contra el cielo. Formación en B. Rumbo directo al grupo de ataque, reporta el operador. Breve. El piloto recorre con la vista la pantalla de datos de vuelo. Verifica altitud, velocidad, distancia al portaaviones que queda a su espalda. Todo sigue dentro de los márgenes de seguridad, pero el espacio que se abre delante de ellos no lo es. Bajo la superficie de vuelo, en el centro de información de combate del Gravely, la imagen de Razor 21 ocupa una de las pantallas principales. A un lado, el radar de superficie barre sin descanso. Al otro, el esquema táctico muestra la situación general. Las 3 capas de datos cuentan la misma historia. 3 patrulleros venezolanos se aproximan siguiendo una trayectoria deliberada. No cruzan de largo, no se abren fuera del eje. Se han colocado exactamente en la línea de corte con la derrota que sigue el George Washington. El oficial de guardia los marca con iconos rojos. El computador traza los vectores. Recalcula sin parar. En la esquina de la pantalla aparece un número 10-0. Con cada barrido del radar, ese número cae un poco. 9591867. Detrás, un escribiente anota la distancia entre ambos lados y el tiempo que queda antes de decidir si esto será solo un despliegue intimidatorio o el primer acto de una crisis. El Gravely mantiene rumbo y velocidad tal como dictó la primera orden. El casco se abre paso con fuerza entre las olas. La banda del buque lanza agua hacia afuera en grandes lenguas de espuma blanca. En cubierta, el cañón Mark 45 conserva el tubo orientado hacia el sector donde se acerca la formación en B. El sistema de defensa de punto gira despacio, vuelta tras vuelta perezosa. Fiel al concepto de postura visible, sin apuntar que el adversario vea que está despierto, pero sin mirarlo directamente a los ojos. En el centro de la formación, el George Washington avanza como una ciudad de acero en movimiento, manteniendo la velocidad prevista, sin recortar gas, sin tocar el timón. Para un grupo de ataque de portaaviones, conservar la derrota frente a un intento de bloqueo es el mensaje más claro que puede enviarse sin disparar un solo proyectil. En el aire, Razor 21A y uno orbita, colocándose sobre el borde imaginario de la zona de confrontación. Desde ahí, la tripulación ve ambos mundos detrás, el portaaviones y el destructor avanzando, delante. Los 3 cascos venezolanos que no ceden velocidad. En los audífonos,
La voz del coordinador desde el Gravely llega nítida. Razor 21, armas frías. Solo observación. Mantener visual. Armas frías, ningún dedo debe resbalar hacia un gatillo. Pero ojos, oídos y datos tienen que estar más afilados que nunca, cuando la distancia baja a 8,6 millas náuticas. El aire dentro del CCAS se vuelve más denso que la bruma sobre la cubierta. Las derrotas en las pantallas empiezan a cruzarse en una zona marcada por una elipse tenue. Ese es el espacio donde las próximas órdenes lo decidirán todo. Y en ese momento, los dos bandos siguen exactamente sobre la misma cuerda floja que cualquier marinero puede sentir en el cuerpo. Se observan. Se disuaden mutuamente con pura presencia. Nadie fija blancos. Nadie abre fuego. Pero ningún buque insinúa siquiera que vaya a apartarse del camino. A las 6:20. Razor 21. Ya ha rebasado al resto de la formación y se mantiene flotando por delante, suspendido en una capa de aire que vibra levemente por el calor que sube del Caribe. Desde la cabina, el piloto mira hacia abajo y ve la superficie del mar brillar como una plancha de acero recién pulido, con dos estelas blancas, la del George Washington y la del Gravely alargándose detrás de ellos. Más adelante, los tres buques venezolanos ya no son manchas difusas, son tres bloques de acero avanzando de frente. El operador de sensores gira el conjunto de cámaras y hace zoom. El encuadre se cierra sobre el buque de cabeza, la proa cortando la ola, el cañón de proa, los tubos lanzamisiles, el radar de superficie girando sobre la superestructura. Los otros dos buques mantienen posición ligeramente atrasada a cada lado, formando una V que se planta en medio de la derrota del grupo. En el mástil, la bandera amarilla, azul y roja se infla con el viento. La voz del operador resuena en los audífonos. Confirmo 3 buques clase Gikamakuto. Formación de bloqueo. Distancia 6 millas del portaaviones George Washington. Esas palabras clave bajan por los circuitos hasta las cubiertas del Gravely. Se repiten en inglés y se registran en el diario de combate. Nadie necesita más explicación. Lo que hay delante es una barrera armada, colocada deliberadamente frente a la ruta de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense. En el flanco derecho de la formación, el USS Gravely se mete en su sitio como una cuña. El buque rompe la mar a velocidad constante, con la proa apuntando exactamente al sector que Razor 21 acaba de reportar. En la cubierta, el Mark 45 ya ha girado por completo hacia la proa, el tubo levantado en un ángulo inequívoco, enviando un mensaje silencioso. Los vemos, y no vamos a cambiar de rumbo. Visible, deliberado, pero aún sin orden de abrir fuego. Dentro del montaje de tiro, los artilleros llevan los audífonos puestos, los ojos fijos en las pantallas que muestran ángulos y rumbos de tiro. Las cifras se desplazan lentamente con el movimiento del buque. Los dedos se detienen a milímetros del botón de activación. Ese espacio mínimo es lo único que separa un día tenso de un día de guerra. Justo detrás del Mark 45, el bloque blanco del sistema Phalanx CEWS empieza su prueba. La cabeza redonda se balancea ligeramente. El cañón de 6 tubos sube y baja. El zumbido de los motores y el roce del metal se mezclan en un gruñido comprimido. El técnico sigue el panel de control y va confirmando alimentación estable. Sensores respondiendo. Sistema de dirección funcionando sin fallas. A su lado hay una pequeña placa con el número que todos conocen de memoria: más de 4.000 disparos por minuto. El último muro de fuego entre el buque y cualquier cosa que se atreva a lanzarse contra él. En el SIG del Gravely, la luz es suave pero el aire pesa como plomo. La pantalla táctica muestra el panorama completo del mar por delante. El triángulo verde del Gravely se desliza por el flanco derecho del portaaviones. El rectángulo grande en el centro es el George Washington, manteniendo velocidad y rumbo. Al frente, 3 marcas rojas unidas por vectores que se acortan con cada barrido de radar.
El número en la esquina de la pantalla cae de 6-0 a 5-4 y luego a 5-0 millas en el portaaviones. En el centro de dirección de combate brilla un diagrama similar. Allí, el Caribe se reduce a una pantalla azul oscuro. La derrota del grupo de ataque es una línea continua. Desde el borde inferior, 3 símbolos rojos suben y la cruzan. El oficial táctico echa un vistazo a las reglas de enfrentamiento mientras el adversario no fije blancos. Mientras nadie dispare, su misión es mantener el rumbo y el mensaje. Los pitidos del radar se mezclan con el soplido constante de la ventilación y la vibración tenue de la estructura de acero. A ratos se oye el golpecito de un bolígrafo contra la mesa, el clic de un teclado, y luego otra vez el silencio funcional. Cada uno repite el mismo ciclo de siempre vigilar, anotar, confirmar. Hoy. Esos gestos ya no son rutinas, son pasos dentro de un ritual. En la cubierta del Gravely, los observadores se alinean junto a la barandilla, los ojos entornados contra el viento. Los 3 buques venezolanos ya se ven nítidos. Casco gris oscuro, superestructura angulosa. La proa partiendo la mar en 2 lenguas de espuma blanca. Algunos levantan los binoculares, alcanzan a distinguir la bandera. Las siluetas moviéndose sobre la cubierta enemiga, y luego los bajan de nuevo, en todos los puestos. La norma es la misma: armas y sensores en máxima alerta, pero la conducta detenida justo en el límite de observar y disuadir. El radar puede barrer, pero no fijar un único buque. Los cañones pueden girar, pero no seguir una solución de tiro. El Seaid-Buez puede probar sus motores, pero los tubos deben quedarse en posición neutra. En una esquina del SEIG, la imagen de Razor 21 ocupa una pantalla exclusiva, en modo infrarrojo. Los 3 buques venezolanos brillan como 3 manchas incandescentes. La cubierta cargada de calor por los motores a plena potencia. La estela térmica se disuelve en el mar oscuro. El piloto canta las distancias con voz constante: 5.8, 5.3, 5. Cada cifra es repetida por el oficial de guardia. Como si se la grabara a sí mismo, el margen para cometer un error se está reduciendo. Cuando la distancia cae cerca de las 4 millas náuticas, todo el sistema de armas del grupo de ataque ha cruzado ya la frontera entre lo cotidiano y lo crítico. Pero aún queda un escalón antes del punto de no retorno. Y es precisamente en esa franja gris donde el verdadero poder de una flota no se mide por el número de cañones ni por el alcance de sus misiles, sino por la capacidad de mantener cada dedo detenido a tiempo frente al botón de disparo, esperando a ver si el contrario decide avanzar con la razón o con el acero. A las 6:28. La formación de combate del USS Gravely casi contiene la respiración. En la pantalla táctica, las 3 marcas rojas de los patrulleros venezolanos ya rozan el anillo de las 3,8 millas náuticas. Los vectores muestran que mantienen la formación en B, atravesando el eje de derrota del portaaviones George Washington, como una puerta que se va cerrando delante del grupo de ataque. El comandante del Gravely se coloca junto a la mesa de situación, una mano apoyada ligeramente en la barandilla, los ojos fijos en las trayectorias que se cruzan. No necesita mirar por las ventanas. Todo lo que importa está en las pantallas: velocidad, rumbo, punto de cruce. Tras un latido de silencio, habla despacio, grave, nítido. Mantener proa directa. No desviarse. La orden corre por todo el sistema interno. En la sala de máquinas, el ingeniero jefe confirma que la velocidad se mantiene. En cubierta, los artilleros entienden que el Gravely seguirá derecho, aceptando entrar en el hueco entre las derrotas en lugar de esquivar la zona peligrosa. Si alguien quiere cortar el paso al grupo de ataque, primero tendrá que enfrentarse a este destructor a una distancia donde cualquier error se paga caro. La distancia cae a 3,5 millas. En la pantalla aparece una elipse tenue marcando la zona de posible colisión.
Un solo giro mal sincronizado bastaría para que el casco raspe al buque contrario en vez de deslizarse a su lado. El oficial de guardia echa un vistazo rápido al reloj. Desde que sonó la primera alarma de riesgo de abordaje solo han pasado unos minutos. Pero los latidos de cada hombre allí dentro cuentan el tiempo mucho más despacio que la aguja de segundos. En ese clima, el oficial de comunicaciones levanta la vista canal externo listo. Capitán, todo el SITCISE parece encogerse alrededor de un solo micrófono. El comandante ajusta la frecuencia, pulsa el transmisor y lee despacio, parejo, dejando que cada sílaba viaje sobre la superficie del mar. Buques navales venezolanos. Aquí buque de guerra de los Estados Unidos operando en aguas internacionales, según la Convención del Mar. Están cruzando una formación operativa. Alteren su rumbo inmediatamente para mantener separación segura. El español resuena por los altavoces, pero el sentido lo entiende cualquiera a bordo buques de guerra venezolanos. Este es un buque de guerra estadounidense operando legalmente en aguas internacionales. Están cortando una formación de combate. Cambien de rumbo ya para mantener una distancia segura. Cada palabra es a la vez advertencia y registro. Por si la situación se escapa de control, unos segundos pasan con solo un leve siseo de ruido en los audífonos. Las miradas van y vienen de las pantallas al panel de audio y de vuelta. La distancia salta de 3,5 a 3,4. 3,3. Al fin, irrumpe otra voz, cargada de acento caribeño, lenta pero nada suave. Buque estadounidense. Están entrando en nuestra zona de seguridad. Reduzcan velocidad y cambien rumbo inmediatamente. Zona de seguridad bolivariana. El oficial de comunicaciones repite en voz baja para el diario de guerra, buque estadounidense. Están entrando en nuestra zona de seguridad. Reduzcan velocidad y cambien de rumbo. Zona de seguridad bolivariana. Es la forma en que Caracas intenta ponerle un nombre nuevo a unas aguas que el derecho internacional sigue considerando ruta abierta de navegación. En la sala de guerra electrónica, el técnico de Eval Balbivo se inclina sobre la consola de análisis. Las curvas de señal se elevan. El radar de superficie enemigo ha subido potencia y barre de lleno el casco del Gravely. Ajusta la escala y canta en voz alta. Radar de superficie nos está iluminando, sin guía de tiro. Solo observación. Su radar de superficie nos está iluminando. No hay guiado de fuego, solo observación. Es la forma más sutil de provocación en el mar ponerte en el centro del haz de radar, para recordarte que te tienen en la mira, pero sin cruzar la línea formal de un acto hostil. Frecuencia. Dirección de emisión. Intensidad. Todos esos datos entran al sistema. Cada pulso lleva su tiempo y su posición. Si mañana alguien cuenta otra versión, esas cifras mudas serán la prueba. El comandante escucha el reporte sin cambiar de expresión. En la pantalla, las 3 marcas rojas corren casi paralelas al Gravely por el costado de estribor. Pero las prolongaciones de sus derrotas siguen bloqueando la ruta del portaaviones. No pierde el tiempo discutiendo por radio sobre el concepto de zona de seguridad. Mira hacia la mesa de análisis y ordena con pocas palabras: regístrenlo todo. Cada pulso, cada palabra. No respondan al radar. Registren todo. Cada pulso, cada palabra. No responder al radar. La distancia baja a 3,2 millas. En cubierta, los observadores ya no necesitan binoculares para ver cómo la proa del buque venezolano se levanta, cómo el casco gris oscuro se desliza sobre la ola, con la torre de armas y las antenas recortadas sobre el horizonte bajo. Entre el viento, alcanzan a escuchar el ronroneo grave de los motores enemigos mezclado con la vibración del propio buque bajo sus botas. Entre ambos bloques de acero solo queda un corredor de agua estrecho, suficiente para pasar rozando en silencio o para chocar en pleno caos, según lo que se diga en la radio. El canal de comunicaciones revive una vez más. Es la misma voz de antes, pero ahora remarcando cada palabra.
Zona de seguridad bolivariana. Cambian de rumbo. En el SIC, el oficial de táctica echa un vistazo a la carta ampliada, donde las líneas de mar territorial, zonas económicas exclusivas y rutas marítimas internacionales se cruzan como una red. Ninguna de esas líneas reconoce una zona de seguridad bolivariana en el punto donde navega el grupo de ataque. El comandante no necesita dar más explicaciones. Habla por el intercom, con voz baja pero firme. Operamos legalmente en aguas internacionales. Mantener rumbo. Mantener separación segura. Sin provocación. Esas frases se convierten en la columna vertebral del enfrentamiento. Le recuerdan a la tripulación que tienen la ley de su lado y, al mismo tiempo, envían al otro lado del radio un mensaje claro. Estados Unidos no va a reconocer una línea dibujada unilateralmente. Desde Razor 21 que sigue orbitando en el aire, hasta el último maquinista en lo más profundo del casco. Todos entienden que, a partir de este instante, esto ya no son simples cifras frías en un radar, sino un duelo de nervios entre aguas internacionales y zona de seguridad bolivariana para ver quién parpadea primero. A las 6:36, el aire en el centro de información de combate del USS Gravely cambia aunque nadie diga una palabra. En la pantalla de radar, las 3 marcas rojas de los patrulleros venezolanos siguen sobre el mismo arco, pero las cifras de velocidad al lado empiezan a caer. Desde el inicio del incidente se habían mantenido firmes en 28 nudos. Ahora marcan 24. Un barrido más 20. Otro más. Y aparece un número frío y limpio 18. El oficial de guardia se inclina un poco hacia la consola, como queriendo comprobar con los ojos lo que acaba de escuchar en los audífonos. El operador de radar repite el informe. Lento y claro. Los contactos venezolanos están reduciendo potencia, velocidad de 2.8 a 2.0. Actualmente 18 nudos, rumbo sin cambio. En la mesa táctica, las colas de los vectores de esos 3 ecos se acortan. Ya no se proyectan largas como puntas de lanza. En la pantalla contigua, la imagen de Razor 21 cuenta la misma historia. Desde unos 700 pies, el Caribe sigue viéndose plano como acero, pero la estela blanca detrás de los 3 cascos ya no se prolonga igual. El rastro se corta antes, la espuma es más baja. El operador de sensores hace zoom sobre el buque de cabeza. La proa sigue abriendo la ola, pero la línea de agua a lo largo del casco ha bajado. Los motores están trabajando más suave. Están reduciendo velocidad, dice por el intercom. Bajada clara, pero mantienen la V. El piloto mira de reojo hacia la derecha, donde el coloso gris del George Washington mantiene su velocidad constante, trazando una línea recta sobre el mar. Más adelante, el Gravely se desliza por el flanco derecho, exactamente en el sitio del buque que recibirá el primer golpe si todo se descontrola. En el cise del Gravely, el círculo tenue que marca la zona de peligro se redibuja, más amplio. La distancia geométrica entre la derrota del grupo de ataque y la de los 3 buques venezolanos sigue siendo la misma, pero la velocidad de cierre sobre el punto de cruce ha disminuido. El oficial de táctica traza unas líneas sobre la pantalla. El sistema recalcula el tiempo hasta el punto de intersección. La nueva cifra les regala unos minutos más, no para relajarse, sino para observar hasta dónde quiere llegar Caracas en esta cuerda tensa. Los reportes siguen cayendo con cadencia constante. Distancia 3,7 millas. Velocidad de los contactos venezolanos, 18 nudos. Vector con leve variación. Empiezan a deslizarse hacia el este. El comandante del Gravely no cambia de expresión, solo ordena mantener potencia, ajustar mínimamente las revoluciones si es necesario para estabilizar el casco. Rumbo sin cambios. Bajo la línea de flotación, el ingeniero jefe gira un par de mandos en el panel de control. Los motores siguen rugiendo, pero la vibración se suaviza. El Gravely ya no tiene la misión de acortar más la distancia.
Ahora solo debe mantenerse exactamente entre la amenaza y el portaaviones, como una marca de acero fija sobre un mar en movimiento. No cederá el paso, pero tampoco va a perseguir a un adversario que empieza a aflojar, en cubierta. Los observadores pueden ver la diferencia sin necesidad de binoculares. Las estelas detrás de los 3 buques venezolanos ya no se levantan en crestas altas. La espuma blanca se afina. Uno de ellos alza los prismáticos y ve cómo la proa del buque líder gira apenas unos grados a la derecha, hacia el sureste. No es un volantazo de pánico, sino un movimiento mínimo, calculado para irse separando poco a poco del eje de enfrentamiento, como quien retira el pie de la línea sin querer admitir que se ha echado atrás. En los cascos de Razor 21, la voz del coordinador pide confirmación. El operador de sensores encuadra a los 3 cascos en una sola imagen amplia y pasa a modo térmico. Las 3 masas luminosas siguen destacando sobre el agua oscura, pero sus estelas de calor han encogido. Estelas más cortas. Giro ligero hacia el este, reporta. El piloto añade: mantienen formación, pero ya no cierran tan rápido. En el CICE del portaaviones, la carta táctica se actualiza al mismo tiempo. Los iconos rojos ya no apuntan directamente al punto de cruce, empiezan a deslizarse de lado, como piezas que están siendo empujadas fuera del camino de la torre y la dama. El oficial táctico marca cada cambio con su hora correspondiente. Ahora mismo son simples números. Dentro de unas horas serán pruebas de quién fue el primero en retroceder. A las 6:40. La distancia entre ambos bandos se ha abierto hasta 4,5 millas. No hay mensaje por radio anunciando misión cumplida, ni frase alguna reconociendo el giro. Solo hay velocidad que baja, rumbo que se abre, vectores que se desvían poco a poco. Todo apunta a una sola conclusión. Caracas no quiere llevar esta partida hasta el borde del abismo. Razor 21 sigue orbitando en altura, manteniendo una separación segura. Desde 700 pies, la tripulación ve cómo la B se va abriendo. El buque líder gira unos grados más hacia el sureste. Los escoltas ajustan su rumbo, pero la distancia entre ellos aumenta. La formación de bloqueo, antes compacta, se transforma en una línea de buques que se escurren poco a poco fuera del eje del grupo de ataque estadounidense. Rumbo de salida confirmado, informa el piloto por el canal de mando. Rumbo de salida confirmado. En el CIS. Esa frase funciona como una válvula que se abre apenas. Nadie vitorea, pero todos entienden que Caracas acaba de parpadear primero. A las 6:52. La cubierta del portaaviones USS George Washington vuelve a llenarse de sonidos conocidos. Pero para quienes acaban de pasar más de 20 minutos tensos como un cable de acero, esa mañana ya no es solo otro turno de guardia. El viento arrastra olor a sal, a combustible de reacción y al metal caliente que sube de la superficie de acero, mezclado con pasos que ya no corren, pero aún no se atreven a relajarse del todo. El MH-60R Seahawk Razor 1 se desliza paralelo al borde de la cubierta. Pierde altura poco a poco y se posa con un toque firme y seco. El técnico de chaleco amarillo avanza y, con una secuencia de señas precisas, guía al helicóptero hasta el cuadro pintado que le corresponde. El tren de aterrizaje entra en posición. Se aseguran los frenos. Las cadenas vuelven a cruzarse por encima de las patas. La tripulación desciende del vientre del aparato cuando se quitan los cascos de vuelo. El borde de la goma deja un aro de sudor marcado en la frente. Nadie levanta el puño. Nadie da palmadas de hologramos. Uno de ellos simplemente apoya la mano sobre el fuselaje y le da un golpecito suave, como un pequeño gesto de gratitud a la máquina que los sacó y los trajo de vuelta. Luego el grupo se dispersa. El piloto se dirige a la sala de debriefing. El operador de sensores al área de archivo. El técnico regresa con el equipo de mantenimiento. El resto del combate de esa mañana seguirá en las pantallas y en los informes. Ya no en la cubierta, en el resto del deck.
El ritmo también va deslizándose hacia un normal con disciplina. Los marineros tensan cadenas, colocan lonas, revisan los seguros de los aviones. Vuelven a conectar los cables de energía en tierra. Suenan golpes metálicos. Los motores auxiliares rugen un momento y se apagan del todo. Las últimas huellas visibles del enfrentamiento son apenas unas marcas de caucho gastado sobre el acero. Algo de sal cristalizada en las esquinas de la cubierta y unas cuantas miradas que, de vez en cuando, siguen volviendo al horizonte, hacia el punto donde los 3 buques venezolanos se han reducido a manchas diminutas y se han disuelto en el gris azulado. Dentro del casco, los pasillos largos del George Washington vuelven a llenarse de pasos. Los marineros abandonan los puestos de observación, se quitan los audífonos, se sacan los guantes, se ajustan la gorra, se cruzan con leves asentimientos de cabeza. No hay un ganamos en voz alta, ni una carcajada de desahogo. Solo un tipo de silencio muy particular. Todos saben que acaban de pararse al borde de algo grande. Y también saben que su trabajo ha sido precisamente evitar que estallara. En el destructor USS Gravely, la distancia con los 3 buques venezolanos ya supera las 6 millas náuticas. El Caribe entre ellos está ahora liso. El sol de la mañana traza franjas plateadas sobre la superficie. Visto desde lejos, nadie diría que ese fue hace minutos. El límite entre una ruta de navegación legal y el intento de dibujar una zona de seguridad sobre el mapa. En el SIG, las pantallas van pasando del rojo de alerta a los paneles azules habituales. El oficial de guardia le entrega al comandante una impresión rápida del log de radar. Las filas de números secos marcan con precisión el momento en que los buques venezolanos aceleraron. Se mantuvieron en 28 nudos y luego empezaron a caer a 20, a 18. El instante en que giraron al sureste y el punto exacto en que abandonaron el eje de enfrentamiento. El comandante recorre el documento con la vista. Se detiene en la línea marcada de la 0636, donde los vectores empiezan a doblarse, y subraya una breve anotación al margen. Se vuelve hacia su oficial adjunto y dice despacio: en este barco, nadie se movió por su cuenta. Nadie cruzó la línea sin orden. Esa es la diferencia entre una flota entrenada y una multitud armada. El oficial joven asiente. No hace falta ninguna explicación más. Esa frase terminará escrita en el informe que viaje a tierra. Pero primero se dice para quienes están allí, de pie frente a él. En la sala de guerra electrónica, el técnico de EW guarda el último paquete de datos. En su pantalla, los pulsos de radar con los que Venezuela iluminó al Gravely quedan comprimidos en curvas, puntos luminosos y franjas de color. Les añade etiquetas de tiempo, posición y tipo de señal, y envía todo al sistema central de archivo. No hacen falta comentarios, esos números silenciosos bastarán para contar toda la historia cuando alguien quiera revisarla. En una pequeña sala de reuniones junto al SIG, varios oficiales se reúnen alrededor de una carta náutica desplegada. La derrota del grupo de ataque está trazada recta con rotulador azul. La trayectoria de los 3 buques venezolanos son 3 líneas rojas que vienen desde el suroeste. Se curvan hacia el sureste y salen de la zona. El comandante golpea suavemente con la punta del bolígrafo el punto donde ambas rutas estuvieron más cerca, donde los 2 bandos mantuvieron los nervios tensos sin cambiar de dirección. Fueron ellos los que redujeron velocidad, dice. Nosotros solo mantuvimos la ley, la ruta y la calma. Ellos esperaban ver miedo. Vieron disciplina afuera. El Caribe parece haber olvidado todo lo ocurrido. Las olas siguen golpeando el casco. El viento sigue cortando la cubierta. El sol sube unos grados más y tiñe de oro el acero gris del George Washington y del Gravely. Pero para quienes estuvieron esa mañana en esos 2 buques, la derrota recta que lograron mantener es una forma muy particular de victoria sin fuegos artificiales, sin medallas inmediatas.
Solo la tranquilidad de saber que la disciplina y la sangre fría evitaron que un choque de orgullos se convirtiera en un accidente histórico. Y que a veces ganar sin disparar es el mejor resultado que una flota puede conseguir. Es una victoria silenciosa, pero nítida. Para todos ellos, a las 8:15 de la mañana, cuando el sol ya ha subido por completo sobre el horizonte del Caribe, el grupo de ataque encabezado por el portaaviones USS George Washington vuelve oficialmente a su derrota prevista. En la pantalla táctica, la ruta azul sigue avanzando hacia el noreste como si nunca hubiera sido cruzada por 3 trazos rojos venezolanos. Pero para quienes estuvieron hace unos minutos en el centro de mando, esa mañana ya no podrá llamarse normal. En el compartimiento de sistemas del destructor USS Gravely, la red de información de combate termina de empaquetar todo lo que acaba de ocurrir en la superficie en fríos archivos de datos. Cada pulso de radar recibido, cada vez que los venezolanos subieron potencia de exploración, cada segundo de reducción de velocidad, cada grado de giro, cada orden transmitida por radio, todo queda sellado con hora, posición y archivado. Las líneas de log carecen de dramatismo, pero dibujan con claridad quién avanzó, quién redujo máquinas, quién mantuvo la ruta y quién giró la proa para salir. El paquete de datos del Gravely se cifra, se marca como prioritario. Una copia se envía al portaaviones y otra viaja por enlace satelital hacia tierra, en las salas de operaciones de Norfolk y del Pentágono. Las pantallas recrearán esa mañana en el Caribe las derrotas de los buques, los barridos de radar, las grabaciones de radio, las imágenes infrarrojas de Razor 21, todo apilado en una secuencia para que almirantes y estrategas la desmonten cuadro por cuadro. En Washington, el informe resumido que sube a la cadena de mando puede escribirse en pocas líneas sin daños, sin disparos. Misión de libertad de navegación cumplida. Pero entre esas frases secas hay un mensaje constante: la Marina de los Estados Unidos no negocia con amenazas teatrales ni con bloqueos simbólicos. Responde con calma, presencia y decisión. Cuando alguien levanta un muro delante de la proa de un portaaviones estadounidense en aguas internacionales, la respuesta no es cambiar el rumbo, sino mantener la derrota y colocar un destructor en la posición de escudo. No pasa mucho tiempo antes de que los videos de Razor 21 y los registros de radar del Gravely se extraigan y se conviertan en material de instrucción. En las clases de táctica naval, los instructores congelarán la imagen en el momento en que la distancia entre ambos bandos cae a niveles peligrosos y pedirán a los alumnos que enumeren cada opción y sus consecuencias. Si en ese punto el Gravely hubiera caído a babor para esquivar, ¿qué mensaje habría llegado a Caracas, a los aliados, a otros países que están pensando en dibujar sus propias zonas de seguridad en el mar? Si en ese instante la dotación del Mark 45 hubiera interpretado mal una señal y apretado el disparador un segundo antes, ¿hacia dónde habría girado la historia? Al mismo tiempo, a miles de millas náuticas de allí, los editores de la televisión estatal en Caracas montan un guión distinto. El noticiero de la noche hablará de una acción firme en defensa de la soberanía marítima, de buques bolivarianos, obligando a la flota estadounidense a respetar la zona de seguridad de Venezuela. Las imágenes elegidas serán primeros planos de la bandera amarilla, azul y roja ondeando. Tomas en las que se ve a los buques estadounidenses ajustando formación, y mapas con un círculo grueso marcando una supuesta zona de seguridad sobre el Caribe. Pero en los centros de vigilancia satelital y en los institutos de análisis independientes, tanto en Estados Unidos como en países que prefieren observar en silencio, el relato se ve con otros contornos. Las fotografías desde el espacio muestran a los 3 buques venezolanos acelerando para formar un bloqueo frente a la ruta, luego reduciendo potencia, girando al sureste y abriendo distancia, mientras el grupo de ataque del George Washington mantiene prácticamente intacta su derrota original. Las grabaciones de radio conservan con nitidez 2 repeticiones de la expresión zona de seguridad bolivariana, contrapuestas a respuestas tranquilas
que insisten en aguas internacionales. Ese choque entre dos narrativas no sorprende a nadie en una época en la que la información también es un arma. Lo que interesa más a los analistas es cómo un enfrentamiento cargado de orgullo nacional fue desactivado mediante disciplina y reglas claras. En esta guerra del orgullo y las sombras sobre las aguas del Caribe, el verdadero vencedor no es quien habla más alto, sino quien mantiene su voz baja y firme, quien deja el dedo a la distancia justa del gatillo, lo bastante cerca para demostrar fuerza sin necesidad de un disparo, sobre la cubierta del George Washington, hacia las 8:15. La mayoría de los marineros ya ha vuelto a su ritmo habitual. Se revisan los aviones, se limpia la pista, se calibran los equipos como cualquier día. No hay ceremonia solemne que marque que acaban de pasar una prueba estratégica. La victoria de esta mañana no tiene fuegos artificiales. Se resume en una derrota recta que no fue desviada y en 3 cascos al otro lado que se vieron obligados a reducir velocidad y darse la vuelta. En los pasillos del Pentágono, nadie duda de que una mañana así vale tanto como una batalla. El Caribe se ha calmado, pero en los expedientes queda flotando una pregunta: si una sola persona hubiera perdido la calma, ¿qué habría pasado